Amén. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Capítulo 6, versículo 1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Gloria en nombre del Señor. ¿Se puede sentar, hermano? En la tarde de hoy vamos a estar considerando este evento que hemos leído en la Escritura. Déjeme decirle algo en esta hora. Escuche bien. Apocalipsis no es un libro para meterle miedo a la gente. La intención de Dios no es que la gente coja miedo. Me está escuchando, ¿verdad? La intención de Dios es que la gente conozca cuál es el plan de Él. Porque la Escritura dice que Él no hará nada sin que antes lo revele a través de ¿qué? De sus siervos, los profetas. Así que Él ha revelado todos los eventos que han de acontecer antes de que llegue el fin. Y allí, cuando estaba en el monte de los olivos, Mateo capítulo 24, se le acercaron los discípulos y le dijeron: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le dijo: cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, cuando se levante nación contra nación y reino contra reino, y haya hambre, pestilencia, terremoto, y por ahí para allá comenzó a dar unas señales, ¿verdad? Y ciertamente esas señales son a los indicadores que preceden la venida de Cristo. Ahora bien, ¿de qué venida estamos hablando? Estamos hablando de la segunda venida. La segunda venida es lo que la Biblia enseña que es la venida visible de Cristo. Es decir, dice la Escritura que todo ojo le va a ver. Pero la iglesia está esperando un evento que todo ojo no lo va a ver. La iglesia está esperando un evento que está registrado en Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Cuál es ese evento? Pablo dijo: les voy a hablar de un misterio. Y les reveló el misterio. ¿Cuál era el misterio? No estén tristes como los que no tienen esperanza. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dará la orden, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego todos los que estemos vivos seremos ¿qué? Arrebatados para recibir al Señor, ¿dónde? En los aires. Así que ese es el evento que la iglesia está esperando en este momento. Ahora, ¿cuán cerca puede estar ese evento? Pues nosotros lo vamos a conocer, vamos a ir conociendo durante las siguientes conferencias cuán cerca puede estar ese evento. Y no solamente vamos a conocer eso, sino que vamos a conocer los eventos que vienen después de este evento particular llamado el arrebatamiento de la iglesia, a quienes muchos cristianos le llaman el rapto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar en la tarde de hoy. Yo voy a pedir a los niños que pasen a nursery, porque los van a atender allá, para que ellos puedan tener ese momento con la maestra. Poquito a poco van pasando. Déjeme explicarle esto, hermano. Escuche bien.
Para nosotros poder entender esto, yo voy a ir rápido, tiene que estar bien atento, aunque lo estamos grabando y después usted puede conseguir un DVD y llevárselo y repasarlo en su casa, pero tengo que ir rápido porque tengo un tiempo limitado. Y necesito que usted esté bien atento para que pueda comprender esto. La escritura en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, habla de 70 semanas que han sido profetizadas para Israel. 70 semanas que al concluir las 70 semanas, después usted lo puede leer allá en su casa, al concluir esas 70 semanas debe llegar una salvación para Israel, ser redimido de sus pecados, ungir al santo de los santos. Y ciertamente cuando vamos y buscamos el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 y 27 nos vamos a dar cuenta que lo que está establecido en la profecía de las 70 semanas no es otra cosa que Jesús llegar para salvar y redimir a su pueblo Israel. Y ciertamente esas 70 semanas se profetizaron sobre Israel. Pero yo quisiera que buscara conmigo en su Biblia ese pasaje rapidito, porque le quiero mostrar a través del pasaje de la Escritura lo que dice aquí que debe suceder. Daniel capítulo 9 y versículo 24. En esas 70 semanas que han sido profetizadas sobre Israel, la Escritura nos enseña que deben ocurrir las siguientes circunstancias sobre Israel. Versículo 24 en adelante dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Escuchó bien? Determinadas ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas fueron profetizadas por Daniel y todos estos eventos tenían que darse sobre el pueblo de Israel. Ahora, mira lo que dice la Escritura más adelante. Dice: sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Me escuchó bien? 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana, escuche bien, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Alguien entendió eso? Vamos a explicarlo rápidamente, porque ese es nuestro interés, que usted aprenda. 70 semanas habían sido profetizadas sobre Israel, escuche bien, para que ocurriera todo eso que dice ahí. Es decir, terminara la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso tenía que acontecer en Israel. La pregunta que nos tenemos que hacer es si eso ha sucedido. Pues la historia registra que no ha sucedido. Que no ha sucedido. Pero déjeme explicarle lo que quiere decir esta profecía. Se ha dado una profecía que tiene un punto de salida y tiene un punto de llegada o de final. Y yo le tengo que explicar eso para que usted pueda entender más claro el libro de Apocalipsis. La Escritura dice que
desde que se da la orden para restaurar los muros de Jerusalén, desde ese momento empieza a correr el tiempo de la profecía. Hasta el Mesías príncipe, que entonces termina el conteo de lo que son 69 semanas. Mire a ver si me entendió. Es decir, desde que se dio la orden para que se restauraran los muros de Jerusalén, que está en el libro de Nehemías, capítulo 2, por el rey Artajerjes en el año 444 a.C., desde ese momento que se da la orden hasta el Mesías príncipe tenían que transcurrir 69 semanas. Y cuando vamos al dato histórico, lo que pasó allí fue que pasaron 483 años. Mire a ver si lo puede entender. La Biblia dijo que eran 69 semanas y pasaron 483 años. Ahora, como tenemos el dato histórico y sabemos que pasaron 483 años, entonces ahora podemos dividir esos 483 años en las 69 semanas que la Biblia le llamó 69 semanas, esos 483 años. Y ahí podremos saber cuántos años tiene cada semana. Cuando usted hace el cómputo, le va a dar que cada semana tiene 7 años. Así que cada semana de esa profecía constaba de ¿cuántos años? De 7 años. Y transcurrieron tal como lo dijo Dios. Desde que se dio la orden para restaurar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías príncipe transcurrieron 483 años, que son un total de 69 semanas. Ahora, ¿qué leímos en el versículo 27? Dice, por otra semana, y yo lo que quiero hacer énfasis es que la misma escritura está dando la última semana por separado de las anteriores 69 semanas. Y la está separando porque de la manera en que lo está expresando, dice, por otra semana, ¿qué debe ocurrir en esa otra semana? Confirmará el pacto con muchos. ¿Qué más dice? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué está diciendo la Biblia? Hay una semana adicional que la está separando la Biblia, y ciertamente en esa semana tiene que venir alguien que va a hacer un pacto con Israel. Y no solamente hacer un pacto, sino que también, ¿qué dice? A la mitad de esa semana, es decir, a los 3 años y medio, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo de Israel. Así que, para que usted pueda ubicarse en lo que estoy tratando de enseñarle en esta tarde de hoy, esta profecía es dada a Israel. Ahora, en Romanos capítulo 11, la Biblia nos enseña lo siguiente. Romanos capítulo 11 nos explica a Pablo, y después usted se lo lleva de asignación y lo aprende en su casa, y lo estudia en su casa. Pablo comienza diciendo, Dios ha detenido el plan que tenía con Israel por la dureza del corazón de Israel. Lo puede leer allá para que usted lo vea detenidamente. Ha detenido el plan que tenía con Israel por la dureza de su corazón. Pero eso no ha sucedido por casualidad. Eso no ha sucedido porque Israel, vamos a decirlo de esta forma, porque Israel no haya sido posible para Dios ablandar el corazón de Israel, porque Dios puede ablandar el corazón de quien quiera. Ha sucedido endurecimiento a Israel en parte, dice el apóstol Pablo, porque Dios tiene un plan y es el de alcanzar a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todo el que no es israelita es un gentil. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Detuvo la semana ahí en la semana número 69 y no se cumplió de corrido la semana número 70 porque Dios hizo un paréntesis, lo está explicando Pablo en Romanos capítulo 11, para salvar a los gentiles, las ovejas del otro redil. Ciertamente a veces los grupos de homosexuales y lesbianas utilizan ese pasaje en particular para decir que ellos son las ovejas del otro redil, pero no es así. Las ovejas del otro redil son los gentiles, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero ciertamente Dios también quiso hacerse de otro pueblo,
Y esas son las ovejas del otro redil. ¿Y quiénes son esas ovejas? Los gentiles. Ahora, Pablo dice en Romanos capítulo 11, y una vez él haya alcanzado la plenitud de los gentiles, haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, ¿qué es lo que hay en la mente de Dios? ¿Qué está mostrando Pablo en Romanos capítulo 11? Está diciendo, ciertamente Dios detuvo la semana número 69 para alcanzarnos a ustedes, para alcanzarme a mí, para alcanzar los gentiles, todo el pueblo gentil, y una vez Dios haya alcanzado la totalidad de la gente que se ha propuesto alcanzar de los gentiles, entonces va a cerrar la puerta y va a comenzar a trabajar con Israel. Y cuando digo cerrar la puerta, no es que vaya a dejar de trabajar con los gentiles, pero va a enfocarse ciertamente sobre Israel. Ahora bien, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo habrá alcanzado la plenitud de los gentiles? Porque Pablo dice, primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. Así que, para que usted pueda entender lo que está pasando aquí, se lo tengo que decir de esta forma. 1. Se profetizaron 70 semanas sobre Israel. Se cumplieron de esas semanas 69. Queda una por cumplirse. Y esa semana que queda por cumplirse va a ser la semana de la gran tribulación. 7 años de la gran tribulación. Así que cuando Cristo levante la iglesia, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice que ya el misterio de la iniquidad está presente, pero dice, pero solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará que el inicuo, cuyo advenimiento es por parte de Satanás. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Por lo tanto, cuando el Señor levante la iglesia, escuche bien, cuando el Señor levante la iglesia, entonces se puede manifestar ¿quién? El anticristo. No se puede manifestar porque al presente está todavía ¿quién? La iglesia. Y la iglesia ha recibido ¿qué? Poder de lo alto a través de la persona del Espíritu Santo. Y ciertamente como hemos sido investidos con el poder del Espíritu Santo, Dios nos ha puesto para ser lumbreras en medio del mundo y ser sal de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Una vez la iglesia sea levantada, una vez la iglesia sea sacada de medio, entonces se va a manifestar el anticristo y la última semana que falta de esa profecía, va a empezar ¿a qué? A correr. Los últimos 7 años para que entonces venga el retorno de Cristo de forma visible sobre Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entendimos? Si no lo entendió, después lo explicamos. Hay una profecía muy interesante en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, donde se le profetiza a Israel que al tercer día vivirán delante de Dios. Y no sé si han oído a un querido hermano evangelista que apreciamos mucho, el hermano Gigi Ávila, predicar sobre eso, de los 2 días de Dios, ¿verdad? Los 2 días de Dios y el tercero, pero esa profecía es para Israel. Y ciertamente lo que está diciendo la escritura es que después de 2 días, Dios va a venir a levantar a su pueblo Israel y lo va a revivir de la circunstancia espiritual que está viviendo, y ellos van a ser restaurados y van a vivir delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo son esos 2 días? Pues tendríamos que ir a primera de Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que basándonos en esa misma palabra que puede darnos dirección en medio de esta interpretación, interpretarse la Biblia por ella misma, pues podemos entender que 2 días son ¿cuántos? Aproximadamente 2000 años. ¿Cuánto tiempo entonces ha sucedido de Cristo hasta el día de hoy? 2000 años. 2000 años. Y una vez Cristo levante la iglesia, una vez el Señor levante la iglesia, comienzan a correr los últimos 7 años de la profecía de las 70 semanas que está registrada en Daniel capítulo 9. ¿Entendieron eso? ¿Verdad que sí? Yo espero que sí. Ahora, Lucas capítulo 10, versículos 30 y 35 habla
de la historia del buen samaritano. Y yo me imagino que usted lo ha escuchado un montón de veces. Y dice la historia del buen samaritano que pasó primero ¿qué? Un sacerdote y no hizo nada por la persona que estaba allí postrada. Y luego pasó un levita y luego pasó un buen samaritano que ungió las heridas del que estaba allí golpeado con aceite y con vino las ungió. Y lo llevó a un mesón y le pagó al mesonero, ¿cuánto le pagó? 2 denarios. Y le dijo, cuídamelo, porque yo voy a regresar y cuando yo regrese te pago lo que él haya consumido, lo que deba. Entonces, fíjese, 2 días, escuche bien, 2 días fue el sustento que dejó el buen samaritano para el mesonero, para que cuidara del herido. Es decir, vamos a explicar esto de una forma más detallada, para traerlo a la forma que la podamos comprender mejor. El herido del camino éramos nosotros. Pasó un sacerdote que representa la religión, pero la religión no ha podido hacer nada por el hombre. Pasó el levita que representa la ley, pero la ley no ha podido hacer nada por el hombre. Pero vino un buen samaritano, que es figura representativa ¿de quién? De Jesús. Y ungió las heridas del que estaba allí golpeado, que éramos ¿quiénes? Nosotros. ¿Y las ungió con qué? Con aceite y vino. Vino representa ¿qué? La sangre de Cristo. ¿Y aceite qué representa? Presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, fue Jesús quien pudo restaurar la vida nuestra. Y fíjese cuál es la enseñanza de esta parábola o de esta historia. Ciertamente que Jesús ha dejado provisión ¿para cuánto tiempo? Para 2 días. Para 2 días. Y dijo, yo regreso. Y lo que deba yo lo pago y yo regreso. ¿No le parece que eso armoniza tanto para Israel como para la iglesia? O sea, que ciertamente nosotros tenemos que entender en esta hora que si la Escritura armoniza desde esa perspectiva, luego de los 2 días de Dios tienen que comenzar a saber ¿qué? Todas las señales que preceden la venida de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, si esas señales están ¿qué? Dándose. Si se están dando, pues ciertamente la Escritura no falló. Ha dado nuevamente en el punto y se está cumpliendo al pie de la letra. Jesús dijo, cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, dijo, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando de que nuestra redención está cerca, ¿de qué está hablando, hermano? Está hablando del día del arrebatamiento de la iglesia, de ese día. Ese día está cerca cuando todas estas señales estén ¿qué? Dándose y se estén cumpliendo en medio nuestro. Pero él dijo en el versículo 36 que se podía escapar de todos los eventos finales que vienen para sobre la faz de la tierra, los juicios de Dios, el gobierno del anticristo. En el versículo 36 dijo que había forma de escapar, ciertamente si somos hallados dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que ¿dónde va a ser convocada la iglesia? Delante del Hijo del Hombre. ¿Y de quién está hablando la Biblia? De Jesús. Como Pablo lo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13, que el Señor desciende ¿a dónde? A los aires, y de allí manda a llamar ¿a dónde? A los muertos en Cristo primero. Ellos vienen y responden al llamado y se encuentran con Jesús en la nube, y inmediatamente es llamada a la gente que está viva sobre la faz de la tierra, que forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son llamados también para encontrarse con Jesús, ¿dónde? En los aires. Y no se van a quedar en los aires, como ahora hay muchos teólogos locos por ahí que están enseñando que se van a quedar en los aires allí parados. Porque Jesús le dijo, en Juan capítulo 14, Jesús dijo, yo voy a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Óigame, porque a veces cuando los teólogos, estamos teniendo un montón de teólogos nuevos, que el diablo coge vacaciones cada vez que ellos comienzan a escribir porque le están haciendo el trabajo al diablo. Yo a veces pienso de esa forma porque siguen cambiando y cambiando y cambiando y trayendo tantas cosas nuevas cuando ciertamente ya hay un fundamento bíblico establecido. La iglesia es llamada, es levantada y va ¿a dónde? A la casa del Padre, porque él dijo, ¿dónde iba a ser morada? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que ¿a dónde va a ir a parar la iglesia? A la casa del Padre. ¿Y qué va a hacer la iglesia allí? Pues va a compadecer ante lo que la Biblia ha llamado el tribunal de Cristo. Y es el tribunal de Cristo el lugar donde nosotros vamos a dar cuenta por lo bueno y por lo malo. Pero ciertamente si usted está allí, no se preocupe, porque por las cosas malas usted va a tener un abogado que lo va a defender. Si ya está allí y escapó, si está allí es porque ya es salvo. Por lo tanto, las cosas malas van a salir a relucir para que usted sepa y yo sepa que no somos ¿qué? Perfectos, que no tenemos los méritos, pero Cristo sí tiene los méritos. Él pagó el precio y por la sangre de él que ha sido derramada, tú y yo podemos tener ¿qué? Vida y vida eterna. Ahora, por las cosas buenas que nosotros hemos hecho, por el trabajo, el esfuerzo que hemos hecho para trabajar en la obra de Dios, Dios va a dar su justa paga. Y dice la Biblia que viene con ¿qué? Con galardones. Y esos galardones no son galardones que van a durar 6 meses o 10 años, no, por la eternidad. Así que ¿vale la pena trabajar para Cristo aquí en la tierra? Vale la pena, claro que sí. Muy bien. Explicando eso, hermano. Entonces Jesús dijo, yo me voy, pero vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dijo a él mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? Que el Espíritu Santo ha venido a morar ¿a dónde? A nuestros corazones. Así que doquiera mora el Espíritu Santo en un corazón, esa persona se constituye en templo del Espíritu Santo y miembro del cuerpo de Cristo, de un organismo. Y ese cuerpo el Señor lo va a levantar porque Él es la cabeza de ese cuerpo. Así que Él dijo, yo me voy a tomar a mí mismo. Lo que está queriendo decir con eso es que va a levantar ¿a quién? A la iglesia para llevársela a la casa del Padre. Entonces, Pablo hablándole a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 y versículo 25, dice que hay un orden de resurrección. Hay un orden de resurrección. ¿Quién fue el primero que resucitó? Cristo. Y luego, ¿quién resucitó? ¿Quién va a resucitar? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? ¿Quiénes son las primicias? La iglesia. Y luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin. Así que Pablo establece un orden. Dice, Cristo como primogénito entre los muertos. Y luego la iglesia, que se cataloga como primicia. ¿Por qué se cataloga como primicia? Porque cuando se iban a celebrar las fiestas judías, se traían, en muchas de ellas se traían las primicias de la cosecha. Escuche bien, no se traía la cosecha completa, se traía ¿qué? Las primicias de la cosecha. Pero luego se tomaba ¿qué? Toda la cosecha. Pero las primicias se le presentaban a Dios en el templo. Por lo tanto, cuando está hablando de primicias, tenemos que entender que, y buscar, ¿verdad?, en el pensamiento judío, de qué está hablando Cristo, de qué está hablando Pablo. Está hablando ciertamente de que la iglesia es levantada como primicia para llevársela al Señor al cielo, pero en la gran tribulación Dios va a salvar gente. Y yo expliqué la última vez que Apocalipsis capítulo 3, en el versículo creo que 15 en adelante, cuando está hablando a la iglesia de la Odisea, se le dice, es mejor que sea frío o caliente, porque a los tibios, ¿qué va a hacer Dios? Los va a expulsar del cuerpo. Yo expliqué eso ya. Ahora, ¿por qué dice el Señor eso? Porque hay oportunidad para el caliente, porque el caliente puede escapar de las cosas que vienen en el arrebatamiento de la iglesia, pero los fríos también van a tener la oportunidad en ese periodo de gran tribulación, pero la diferencia va a ser que
que los que entren vivos a ese momento de la gran tribulación van a tener que pagar con sus propias vidas. Porque los van a querer marcar con el sello de la bestia. Está en Apocalipsis, cuyo número es 666. Y el que no se deje marcar no va a poder ni comprar ni vender. Es decir, se va a pasar hambre porque no va a tener forma de ¿qué? De comer, ni va a poder trabajar. Así que va a ser bien difícil servir a Cristo en ese tiempo. Y también el anticristo va a perseguir a todo aquel que se identifique con Cristo, y Apocalipsis habla de que van a ser decapitados, es decir, le van a cortar la cabeza. Por lo tanto, hay gente que sale de la gran tribulación, los salvados de la gran tribulación, pero todos ellos son básicamente mártires, porque mueren por la causa de Cristo. Pero la iglesia se constituye en una primicia. Y la primicia es que lo primero de la cosecha, es decir, lo primero de la cosecha es que levantado y llevado a la casa del Padre, y lo otro se va a recoger ¿cuándo? Al final. Al final, cuando Él retorne de forma visible. Si lo vemos en el contexto judío, también lo podemos ver de esta forma, porque la Biblia habla de 144,000 judíos que son ¿qué? Separados, y la Biblia le llama a sí mismo primicias para Dios, que van a ser guardados en algún lugar del desierto y protegidos de los juicios de Dios, porque ellos son primicias para Dios. ¿Y qué es primicia? Lo primero de la cosecha. Tanto de la iglesia como de los judíos, Dios ha reservado una primicia. Ahora bien, entendiendo eso, hermano, voy a avanzar. Entendiendo eso, entonces nosotros podemos inferir que lo que dijimos la otra vez, que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, el mensaje se le dio ¿a quién? A la iglesia. La iglesia del capítulo 4, versículo 1 es levantada a los cielos. Y entonces, una vez la iglesia es levantada a los cielos, nosotros vemos en el capítulo 5 una gente que está cantando en el cielo. ¿Y qué cántico están cantando? El cántico de los redimidos. Porque con tu sangre nos has redimido. Y ciertamente los ángeles no pueden cantar esa canción, porque los ángeles no han sido ¿qué? Redimidos. Los únicos que han sido redimidos son las criaturas que cayeron de la gracia de Dios, que han pecado y que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Por lo tanto, se infiere que la iglesia está frente al trono de Dios, es levantada y llevada a la casa del Padre, y una vez la iglesia está allí, entonces viene lo que se llama la manifestación del hijo de pecado, de aquel inicuo cuyo advenimiento es por parte de Satanás. Y entonces, para nosotros poder ver eso, que lo registra 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7, también lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 6, y a donde yo quiero ir en esta hora. Apocalipsis capítulo 6, ahí salen las primicias, mientras la iglesia está reunida en los aires para ir a la casa del Padre. También, y compadece al tribunal de Cristo, también Dios se va a reservar 12,000 de cada tribu, y los va a llevar a alguna parte del desierto para protegerlos allí. La puerta que se abre en el cielo, de eso hablamos ya, y se abrió ¿para quién? Para la iglesia, y luego todos los que van a seguir llegando, que saldrán de la gran tribulación. La iglesia entonces dijimos que está ¿dónde? Frente al trono de Dios, frente al trono de Dios. Y allí compadece, y una vez compadece allí, cuando usted lee el capítulo 5, se estaba buscando quién abriera un rollo que estaba en la mano derecha del Padre, y allí ese rollo tiene 7 sellos, y dice que no se halló nadie en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Por lo tanto, no había nadie digno de abrir ¿qué? El rollo. Ni tan siquiera dice la Biblia mirarlo. Pero apareció ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y esos son los títulos ¿de quién? De Cristo. Él es digno. ¿Y qué quiere decir la Biblia con eso? Para aquellos hermanos que vienen y piensan, ¿verdad? Que vienen con una enseñanza tradicional. Que no hay otro en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra que tenga ¿qué? La autoridad para poder llegar hasta el trono de Dios, interceder allí en la presencia de Dios y también abrir el rollo y desatar sus sellos. Así que, ¿qué quiere enseñar la Biblia con esto? Que no hay Pedro, no hay Juan, no hay María, no hay nadie, ni Lázaro, ni nadie tiene que autoridad para eso, porque el único que murió en la cruz, el único que no conoció el pecado, se llama ¿qué? Jesucristo. Jesucristo. Por eso la Biblia amplía y dice, miren para abajo, debajo de la tierra no hay nadie, refiriéndose a los muertos. Y sobre la tierra en los vivientes tampoco. Y acá en el cielo, por si acaso la gente piensa que en el cielo hay otra gente que puede, tampoco. El único es ¿quién? Cristo. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Entonces, la gran tribulación aparece en el capítulo 6, y aquí vamos a empezar a correr, y tiene tres propósitos: establecer la soberanía de Dios y su reino dentro del tiempo y historia de los hombres, preparar a Israel para la venida del Mesías, porque ciertamente el anticristo se va a hacer pasar ¿por quién? Por Cristo, y se va a sentar en el templo de Israel, y allí va a cometer lo que se llama la abominación desoladora, es decir, que va a sacrificar allí algún animal inmundo, y ciertamente va a cometer una inmundicia en el templo de Dios. Y cuando él haga eso, Israel se va a dar cuenta que no es Cristo. Y entonces, desde ese momento, a mitad de la semana, comienza una gran persecución sobre Israel hasta el retorno de Cristo de forma visible. Así que parte, si pudiéramos resumirlo de esa forma, el propósito de este periodo de los últimos 7 años es vivificar a Israel nuevamente. Y eso, si usted estudia en el libro de Ezequiel, la profecía del Valle de los Huesos Secos, que algunos teólogos dicen que eso ya se cumplió, y yo difiero de eso. Yo entiendo que esa profecía, hay una parte que se ha cumplido, pero todavía hay otra que queda por cumplirse, porque ciertamente, como explicamos ahorita, y lo expliqué por eso mismo, 69 semanas transcurrieron sobre Israel, pero se hizo un paréntesis, Dios ha alcanzado al pueblo gentil, y ahora va, una vez se lleve la iglesia, va a empezar a trabajar ¿con quién? Con Israel, permitiendo que el anticristo venga y los persiga de tal manera que ellos van a estar en angustia. Y así mismo lo dice la Biblia, el tiempo de la angustia de Jacob. Así que, pero de ella serán librados, dice la Biblia. ¿Y cómo van a ser librados? Por la intervención directa de Cristo cuando aparezca en los cielos. Ahora bien, ¿por qué ese tiempo de angustia? El tiempo de angustia para volver el corazón de ellos ¿a quién? A Dios nuevamente. A Dios nuevamente. Así que, si pudiéramos resumirlo de esa forma, uno de los propósitos principales de Apocalipsis es preparar a Israel para la venida del Mesías. Y dice la Biblia que aquel a quien ellos crucificaron lo verán ¿qué? Venir en las nubes del cielo. Y se lo dijeron los ángeles allí, cuando él se fue a levantar, dijo, ¿por qué están mirando? Si el mismo, así mismo como se ha ido, así mismo ¿qué? Ha de regresar. Por lo tanto, otro propósito, juzgar dentro del tiempo de los hombres su rebeldía, porque ciertamente la humanidad ha sido rebelde a la palabra de Dios, y en el tiempo de la tribulación, aún la gente recibiendo los juicios de Dios, dice la Biblia, que no van a humillarse, sino que se van a rebelar aún más. Así que en ese tiempo, ciertamente la ira de Dios viene para juzgar la rebeldía de los hombres. Muy bien. Voy a pasar aquí. Estamos en el cielo. Se comienzan a abrir los sellos. Y ciertamente, cuando comienzan a abrirse los sellos, empieza a suceder algo en la tierra. ¿Qué empieza a suceder en la tierra?
Apocalipsis capítulo 6 nos enseña lo que empieza a suceder en la tierra. Y nosotros solamente vamos a terminar esta conferencia hablando solamente del primer sello, porque el material es extenso y yo no los quiero cansar. Quiero nada más que se lleve esta enseñanza, reflexione sobre ella, la estudie en su casa, la aprenda, porque es palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6 nos muestra a Jesús ¿dónde? Al Cordero ¿dónde? En el cielo. Allí está el Cordero. Y dice la Escritura que Él comienza a desatar ¿qué? Los sellos. Este libro que está en la mano, este rollo que está en la mano de Dios, en la mano derecha de Dios, es considerado el libro que le da a Dios autoridad de recuperar toda la creación. Toda la creación. Porque la Biblia dice, y lo dice así bien claro, que todo fue hecho por Él y para Él. Que todo lo que existe, toda la creación le pertenece ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, el hombre fue puesto en el jardín del Edén como administrador de todo lo que Dios había hecho de la creación, ¿sí o no? ¿Y qué hizo el hombre? Lo perdió. ¿Y quién ganó derecho legal sobre esta tierra? Satanás. Y Satanás en la Biblia es considerado el príncipe de este mundo. Pero Cristo en la cruz del Calvario aplastó. Génesis 3:15 habla de que la simiente que viene por parte de la mujer aplastaría ¿qué? La cabeza de la serpiente. Por lo tanto, Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Aplastó la cabeza de la serpiente, es decir, lo derrotó. Lo derrotó. Y recuperó Cristo el derecho legal. Escuche bien. ¿El derecho legal de qué? De recuperar todo lo que le pertenece porque Él pagó el precio para recuperarlo. Así que, ¿qué es este libro? Este rollo que aparece en el cielo. Pues es una especie de escritura. Y si nos vamos al libro de Levítico y otros libros de la escritura, Jeremías hace referencia a estas escrituras cuando se hacía una compraventa que tenía un rollo abierto para hacer cualquier tipo de transacción, pero se guardaba un rollo y se sellaba con sellos, porque ese rollo era guardado, era puesto en un lugar seguro, porque esa era la escritura que indicaba que la propiedad era derecho de esa persona. Y había unas leyes para poderse recuperar. Si se perdió una propiedad, pues entonces podía venir un familiar cercano y decir, yo voy a pagar lo que mi familiar te cogió prestado para recuperar su vivienda. Es decir, el pueblo de Israel no perdía, escuche bien, bajo la ley de Dios no perdía su propiedad. Lo explico de esta forma. Vamos a irnos a ese tiempo. Y esta propiedad, vamos a decir que fuera mía y yo vengo y la voy a vender. En la escritura decía que si yo vendía esta propiedad, yo tenía derecho a recuperarla cuando yo tuviera el dinero para atrás y quisiera recuperarla, aunque la haya vendido. Y en la escritura decía que si yo no podía por alguna circunstancia recuperarla, después de 49 años, en el año número 50, que se llamaba el año del jubileo, Levítico capítulo 22, por ahí, 23, usted lo puede buscar en su Biblia. La escritura dice que automáticamente yo recuperaba la propiedad después de 49 años. En el año número 50 yo recuperaba nuevamente la propiedad. ¿Por qué Dios le dio instrucciones a los israelitas que vendieran e hicieran las ventas de esa forma? Para que nunca perdieran su heredad. Para que nunca perdieran su heredad, es decir, sus tierras, sus posesiones, aunque las vendieran porque estaban endeudados, pero una vez pasaran 49 años, esas propiedades y esas tierras volvían ¿a qué? A recuperarse por parte de los israelitas, así que permanentemente iba a ser ¿qué? De ellos. Así que lo mismo está pasando aquí. El hombre perdió ¿qué? El derecho legal de lo que Dios le puso en su mano sobre la faz de la tierra por desobedecer y pecar. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Que es el segundo Adán, recuperarlo, pagar el precio. Entonces ahora tiene la escritura y dice, esto es mío, porque yo he pagado ¿qué? El precio. Y ahora tiene autoridad para desatar esos sellos y todos los eventos que van a suceder, escuche bien,
Todos los eventos que van a suceder a partir de que estos sellos se desaten son eventos que lo que van es a preparar el camino para el retorno visible de Cristo. Pues eso es lo que va a pasar ahora de aquí en adelante en el capítulo 6. Los sellos del libro se comienzan a abrir, pero solamente le voy a dejar hoy el primer sello. ¿Qué sucede cuando se abre el primer sello? El Cordero abrió uno de los sellos y vi uno de los seres vivientes que decía, ven y mira. Pero la palabra ven y mira no aparece en los originales, solamente aparece la palabra ven. Ven, que lo que quiere se interpreta como que uno de los seres vivientes que está frente al trono le está dando instrucciones al jinete que está montado en ese caballo de que salga. Así que ciertamente esa instrucción no es para Juan porque Juan está ya allí contemplando los eventos. Entonces Juan dice, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y la pregunta es, ¿quién es ese que está en el jinete? ¿Será Cristo? Mucha gente dice, pues debe ser Cristo, pero yo le vengo a explicar en esta tarde que no es Cristo. Primero porque la Escritura habla de que Cristo cuando salga desde el cielo viene con una espada que sale de su boca, no con un arco. Primero. Segundo, la Escritura nos enseña en Mateo capítulo 24 que inmediatamente después de la venida de Cristo se establece su reino. Y después de abrirse ese sello y salir ese jinete no se establece el reino, lo que viene es guerra, mortandad. El Señor dice otra de las razones importantes, que el jinete que está montado en ese caballo tiene una corona que en la palabra original en el griego dice estéfanos, y estéfanos es una corona, una diadema que se le da a los que compiten en una competencia de una carrera, cualquier deporte. Pero cuando nosotros vamos a final de Apocalipsis y vemos a Cristo aparecer en el cielo, ciertamente la corona que tiene Cristo no es un estéfanos, es una corona, no es una corona de alguien que compite, sino una corona de alguien que ya es rey, alguien que ya ha conquistado. Por lo tanto, Cristo no sale aquí para conquistar, porque ya Cristo ¿qué? Ganó. Ya Cristo fue declarado ¿qué? Vencedor. ¿Y dónde fue declarado vencedor? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Así que ese jinete que sale en ese caballo no es Cristo. ¿Quién entonces es ese jinete? Pues ciertamente ese jinete, según lo que establece la Biblia, es el hombre de pecado que aparece inmediatamente. La iglesia es ¿qué? Levantada al cielo. Se le da autoridad entonces para que se pueda ¿qué? Manifestar. Hasta tanto no se había podido manifestar, ¿verdad que no? Porque según de Tesalonicenses 2:7 dice que no se puede manifestar porque está en medio, ¿quién lo detiene? Pero una vez se ha quitado de en medio, ¿qué va a suceder? Se va a manifestar. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 6 lo que nos está mostrando es que una vez la iglesia es llamada al cielo, una vez la iglesia es llevada a la casa del Padre, una vez la iglesia está allí frente al trono, inmediatamente Jesús comienza a abrir los sellos de rollo que está en la mano derecha del Padre, y inmediatamente se le da directrices y se le da autoridad al hijo de pecado para que se pueda ¿qué? Manifestar. Y ese hijo de pecado se llama ¿cómo? El anticristo. Y este hombre se le está dando una autoridad porque es importante que usted sepa que todo lo que sucede en la tierra está bajo el control y dominio ¿de quién? De Dios. No se ha salido del control y dominio de Dios. ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta violencia? Pues ciertamente, si usted lo va a ver en la Biblia, dice que en estos tiempos la violencia se aumentaría, la maldad se multiplicaría, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, y ciertamente todo eso es ¿qué? Profético. ¿Está bajo el control de Dios? Sí, porque es parte de la profecía. Ahora, este hombre se presenta como un hombre de paz. Por eso viene montado un jinete. El jinete es un caballo blanco, un hombre de paz. Este color blanco simboliza paz.
y el arco que tiene en su mano simboliza que va a imponer un gobierno militar, es decir, establece un ejército para gobernar e imponer su gobierno en el lugar donde le ha sido dada autoridad. Y la Escritura nos enseña ampliamente que va a gobernar sobre el mundo entero. Así que este hombre sale, pero se presenta como un diplomático, se presenta como alguien que tiene que es un hombre que viene a resolver los problemas que están pasando en el planeta Tierra. Y ustedes saben que en este momento el planeta está viviendo tiempos de crisis, ¿sí o no? En el Medio Oriente hay crisis, en Estados Unidos hay crisis, y donde quiera que usted mira, para cualquier parte del mundo hay ¿qué? Crisis. Así que cuando este hombre aparezca en el escenario, ¿qué va a hacer la gente? Va a decir, qué bueno, llegó alguien que ha venido a resolver los problemas que tiene el mundo. Pero este hombre se tiene que sentar y tiene que tener una estructura política para gobernar. Y eso lo vamos a ver en el próximo conferencia, porque lo voy a dejar aquí, ya voy a cerrar con esto. Escuche bien. Tiene que tener la estructura política para gobernar. ¿Y qué es la estructura política? Pues tiene que tener un imperio. Tiene que tener una silla donde sentarse para gobernar, como la tiene el presidente de los Estados Unidos, que tiene un imperio. Estados Unidos es un imperio. Y tiene que una estructura política donde se elige un hombre ¿para qué? Para que gobierne sobre ¿qué? La nación. Pues de la misma forma tenemos que ver qué dice la Biblia en relación a eso. Porque la Biblia habla y dice dónde va a ser el imperio, dónde se va a levantar, y la Biblia establece que cuando eso esté listo, entonces en cualquier momento la iglesia puede ser ¿qué? Levantada. Y yo termino de esta forma porque usted sabe que muchas veces uno ha escuchado por tanto tiempo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y la gente dice, ya, mira, eso me lo están diciendo hace años. Desde hace muchos años, desde que yo era chiquito, estoy oyendo que Cristo viene. Pero ¿sabe por qué Cristo no ha venido? Porque primero tiene que estar listo todo el panorama profético. Tiene que estar todo listo para entonces poder ¿qué? Levantar la iglesia. Y nosotros cuando estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta si ese panorama profético está ante nuestros ojos. Y si está ante nuestros ojos, quiere decir que Cristo está ¿qué? A las puertas. En años atrás, muchos años atrás, no estaba todavía formado el imperio donde el anticristo se va a dirigir, desde donde va a dirigir. En muchos años atrás todavía no estaba la estructura política. Pues no podía venir el Señor porque eso es una profecía que primero se tiene que cumplir. Pero una vez cumplida esa profecía y todas las demás profecías, entonces estaría listo ¿qué? Todo el panorama profético. Y una vez esté listo todo el panorama profético, entonces en cualquier momento la iglesia puede ser ¿qué? Levantada. Y eso lo vamos a ver en la próxima ocasión, el próximo estudio, si ciertamente ese imperio está levantado, porque la Biblia dice que se va a levantar, y se lo voy a dar la asignación para que usted lo estudie en su casa y se lo lleve esta tarde de asignación. Mírelo ahí, Daniel capítulo 2, para que usted lo estudie en su casa. Ese fue el sueño de la imagen que vio Nabucodonosor, y que significa y habla de los imperios que vienen, que iban a regir el mundo entero. Y nosotros vamos a ir corroborando por la historia si esos imperios se dieron, y si donde la Biblia establece que se iba a levantar el último imperio, ya ese imperio está. Y si ese imperio está, tenemos que ver entonces si la silla sobre la cual se va a sentar el anticristo está lista, para saber si ya esa profecía está lista. Y si está lista, entonces quiere decir que en cualquier momento el Señor puede sacar ¿qué? La iglesia. ¿Por qué tiene que estar esto cumplido? Escuche bien. Porque la Biblia habla que tan pronto la iglesia sea sacada, en el cielo se desata el primer sello. ¿Y qué va a ocurrir? Se le da autoridad ¿a quién? Al anticristo para manifestarse. Entonces, el anticristo no se va a poder manifestar si no tiene primero ¿qué? El imperio, la estructura, el lugar donde él va ¿qué?
a ejercer la autoridad como político. Por lo tanto, tenemos que mirar y enfocarnos en esta hora, además de todas las demás profecías de guerras, terremotos, hambre, que ya todo eso está cumplido. Esta profecía es un punto neurálgico para nosotros poder entender cuán cerca está la venida del Señor. Y si esto está sobre sus pies, y si este evento, esta profecía está cumplida ante nuestros ojos, o le falta poco para que se dé el cumplimiento, que vamos a verlo en la próxima ocasión, entonces nosotros tenemos que ajustarnos los pantalones, como dijo Jesús, dijo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y eso lo dejamos para el último domingo de abril, donde estaremos entonces hablando de la imagen que vio Nabucodonosor, y a quien Daniel interpreta este sueño y da la interpretación y el significado de esta imagen. Así que les dejo con eso en esta tarde de hoy, hermanos. Yo espero que haya sido de bendición, que hayan podido por lo menos retener algo de lo que hemos hablado. Recuerde, 70 semanas, resumiendo, han sido profetizadas sobre Israel, 69 se cumplieron, queda una por cumplirse, donde Dios va a terminar su plan y su propósito para con Israel, pero Dios hizo un paréntesis que está en Romanos capítulo 11 para salvarnos a nosotros los gentiles, y una vez nosotros entremos a la casa del Padre, entonces viene a correr la última semana de esa profecía bajo el reinado y la autoridad del anticristo, y se le está dando autoridad para ejercer ese dominio, porque en el cielo Jesús abre que el rollo, y cuando se abre ese rollo se le dice sal. Es decir, ven, y él va ¿a qué? A salir. Y inmediatamente él salga, ¿va a qué? A ejercer dominio y autoridad sobre el mundo entero. Pero para que eso suceda, tiene que estar ¿qué? Toda la estructura política lista para recibir al anticristo, que es lo que vamos a ver el próximo estudio, el último domingo de abril. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te doy gracias.